también ha participado en varios congresos ufológicos en otros países. Escritor de, ¿cuánto me dijo? 8 libros. 8 libros. Y personalmente yo lo recuerdo, ya que cuando te Lo lamento, pero me alegro. Es mi culpa. A mí siempre me ha gustado el asunto de los animales y la criptozoología, así que era obligatoriamente yo veía todos los días el programa de la ley de la selva cuando tenía ya 9 años. Y por coincidencia viví en Paine durante todos los ataques del chupacabras en esa época, así que sí, me asusté bastante. Sí, lo sé. Así que, bienvenidos. Eso, sí. Eso. Ya. El escenario es tuyo. ¿De qué quieren que hable? Tú hablas, dijiste que de la clasificación, pero yo sé cómo eres y vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Primero que nada, muchas gracias a todos por haber asistido hoy día a esta entrevista. Y qué bueno el tema porque uno piensa que algo ocurrió hoy día y es por desviar la atención de la política internacional, que Donald Trump está inventando esto porque la guerra en Irán, el conflicto en Venezuela, el conflicto en Cuba, etcétera, etcétera, el narcotráfico, entonces Epstein, pero no. Esto es algo absolutamente fuera del marco. Este hombre que llamado Donald Trump es el responsable directo de lo que estamos hablando hoy día y no es de hoy día. Ya en su campaña presidencial, él quiso poner el tema y dijo públicamente, y no me refiero a la campaña de ahora, sino que la de hace 6 años atrás, él dijo que quería liberar la información y que se conocieran todos los temas. Y lo hizo muy bien y fue muy honesto, fue muy directo. Y durante su mandato dio la orden al Congreso de Estados Unidos, al Pentágono directamente, para que liberara la información que tenía Estados Unidos guardada, ocultas como secreto, para que la gente pudiera enterarse de lo que estaba pasando con el fenómeno OVNI. Ahí le pueden cambiar el nombre, le pueden poner UAP, miren, pónganle los nombres que quieran, OVNI, punto. Entonces, cuando uno ve eso en un presidente de la República, o está loco o tiene pantalones. Y Donald Trump puede tener una personalidad de mierda, pero no está loco. Es un gallo que realmente sabe muy bien lo que está haciendo y es muy honesto porque lo que él dice lo hace. Por lo cual, estamos en un momento crucial en la vida humana en la cual ya durante el primer mandato del presidente Joe Biden, porque fue una orden presidencial, podía ser revertida solamente a través de una orden presidencial de otro presidente. En este caso, Joe Biden no le interesó el tema, por lo cual la orden se mantuvo y el Pentágono liberó la información ya comenzando el gobierno de Biden. Lo importante es que las cosas que se empezaron a mostrar no son materiales sin explicación en el sentido de a dónde vienen, la proveniencia está clara. Pilotos de la Fuerza Armada de Estados Unidos, principalmente de la Armada de Estados Unidos, almirantes, comandantes en jefe de los portaaviones, las unidades de batalla más importantes que tiene Estados Unidos, gente de control de tránsito aéreo, radares, etcétera. Lo que se llama observadores calificados, en Chile también. Sí, y eso es muy importante porque no estamos viendo videos que son fáciles de que alguien diga esto es falso, esto lo fabricó alguien, esto que alguien quiere su minuto de fama. No. Desde la primera liberación de informaciones, que fueron poquísimas, pero de una cantidad de casos importantes en los cuales quedaban sin respuesta más del 80%. O sea, del 100% de los videos que se mostraban, el 80% no tenía ninguna explicación. Y ahora han venido posteriormente varias liberaciones de informaciones y lo último que se hizo, que es el primero de la parte más crucial. Estamos llegando al punto principal de la liberación de información, en la cual la gente está empezando a comprender algo que es muy importante desde las primeras ocasiones en que se dijo algo y se utilizó una palabra que es extraña, que es diferente, no humana. Inteligencia no humana. Y eso es grave porque evidentemente estamos viendo naves, objetos voladores, estamos viendo situaciones que no tienen ninguna explicación y que es de inteligencia no humana, lo cual infiere automáticamente que la inteligencia no humana proviene de una inteligencia que no se sabe si son viajeros del tiempo, viajeros dimensionales, multidimensionales, intraterrenos, energéticos, espirituales, electromagnéticos, da lo mismo. O sea, no se sabe qué es lo que es, pero está ahí.
pero es verdadero, o sea, está ahí, el fenómeno existe, ya nadie puede decir, mira, el fenómeno ovni es una ridiculez inventada por alguna persona que quiere su minuto de fama. No, aquí no hay minuto de fama, aquí hay una realidad, y creo, y lo acabo de decir en Mega, lo acabo de decir en un par de programas que me entrevistaron las últimas 2 semanas, creo que por primera vez podemos pedirle disculpas, las autoridades pueden pedirle disculpas a la gente que trataron tan mal, que humillaron de manera tan brutal, tan salvaje, por haber dado sus opiniones y haber contado lo que habían vivido, y que fueron tratados como enfermos mentales, como personas taradas, como personas ignorantes. Creo que hoy día esas disculpas hacen falta, pero yo creo que es importante que la gente sepa que durante 75 años la gente no estuvo mintiendo, la gente estuvo diciendo la verdad, la gente fue capaz de exponer sus casos, sus vivencias, sus dolores, sus sufrimientos, sus angustias, llegar en un momento a poder decir fui abducido, fui secuestrado, fui llevado contra mi voluntad, estuve en una nave, como lo que ocurrió con Betty Barney Hill, por ejemplo. Y situaciones que han ocurrido hasta ahora último. Llegar a contar este tipo de cosas implica algo muy importante porque las personas hoy día están siendo reivindicadas. El testigo ha sido una persona heroica y valiente que ha contado realmente lo que les pasó y que hoy día tienen un espacio nuevo para decir, ¿saben qué? Yo no mentí. Y la verdad es que los felicito a toda esa gente que dijo lo que había ocurrido porque no mintieron. Los que mintieron fueron otros. Los que tal vez hoy día están liberando la información, los que hoy día están contando cosas, son hoy día, porque nosotros sabemos que nos han engañado por 75 años, que nos mintieron por 75 años sin decir nunca la verdad, por miedo. Y no solamente por un miedo cobarde, sino por un miedo ignorante, que principalmente era político en un momento determinado, político-militar, que venía por el temor tanto de un bando como otro en los años 50, 60 y 70, por el maldito conflicto de la Guerra Fría. Hemos tenido la Primera Guerra Mundial, hemos tenido la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido la Guerra Fría. Y aunque ustedes no lo crean, más de 30 millones de personas murieron en la Guerra Fría, producto de los conflictos que hubo en la época. Pero habían dos bandos. Un bando que quería ganarle al otro, un bando que quería dominar la economía del otro, un bando que quería dominar el mundo. Entonces era un bando totalitario, el socialismo, el comunismo, y tenías un bando que no tenía idea de dónde estaba parado, que era la democracia, el capitalismo y la libertad. No tenía ni idea. Entonces había un conflicto muy violento que provocó falsificación de informaciones y ocultamiento de información con el desprestigio de la gente, tal como lo dicen los últimos párrafos del libro del proyecto Libro Azul, 1969, en donde realmente es lamentable y doloroso ver cómo se dan órdenes para menospreciar, humillar y acabar con la imagen de las personas en esos años. Ese era lo que nos estábamos enfrentando. Y hoy día se libera esta información, comienza una liberación de información, y hay que tener mucho cuidado. Hay imágenes que vienen muy bien trabajadas por inteligencia artificial, eso es lamentable. Yo prefiero ver las imágenes dobles. Veo la imagen real, en bruto, y si quieren después muéstrenme el análisis que se hizo por inteligencia artificial. Porque hay muchas imágenes que realmente parecen falsas. Absolutamente falsas. Hay imágenes, o a mí lo que me llamó la atención que las imágenes que hemos visto, los últimos 8 videos desclasificados, son imágenes más pencas de lo que ha visto uno. No, no, más rasca de lo que ha visto uno. Hay una que después las vamos a ver una a una. Parece un bicho moviéndose y dando vueltas, que si uno no sabe de que esas imágenes están tomadas de arriba de un avión que va a velocidad y que va sobre el mar, uno piensa, un bicho que está dando vueltas en el foco de la cámara. Son luces chicas, y la única que uno dice, esta es espectacular, por fin algo bueno, y resulta ser la falsa. Entonces, claro, yo creo que hay mucho miedo de las autoridades, manipulación, porque siempre pensaban de que cuando ellos dijeran de que existen cosas no humanas o extraterrestres, iban a quedar la embarrada, iban a salir a saquear los supermercados, Sí. y todo ese tipo de cosas que han pasado por otras cosas y no precisamente por esto. Y ahora que desclasificaron las imágenes, ¿qué pasó? Hay un tema que es más crucial que ese, la existencia de Dios. Además. La existencia de Dios fue crítica porque en el bando de la Guerra Fría un bando era ateo, anticristiano, antirreligioso, y el otro bando era procristiano, totalmente. Entonces, el hecho de que apareciera vida no humana, inteligente en nuestro planeta, implicaba probablemente la llegada de un pensamiento que decía que Dios no existe. Y eso, yo creo que las personas que han hablado de eso simplemente no tienen idea, no han leído nunca la Biblia. Nunca. Porque uno ve Tesalonicenses, Juan, Apocalipsis, y sale que el espacio es mucho más amplio, que es la tierra y el cielo, es decir,
hay una apertura mucho más grande en el cual uno tiene que pensar que Dios no está en juego. La creencia en Dios no está en juego, para nada. De hecho, a muchos les cuesta entenderlo, pero yo soy absolutamente cristiano, soy absolutamente creyente en Dios, siempre lo he sido, siempre lo voy a hacer y no va a cambiar mi opinión. Y eso me dice a mí que hay un pensamiento que es supremo. Uno cree en la bondad, uno cree en el amor, uno cree en las cosas buenas, en las cosas lindas, en las cosas positivas. Y cuando uno tiene ese pensamiento, tú puedes ver extraterrestres, submarinos, lo que tú quieras. Y creo que es ahí donde uno entró en el mundo para encontrarse con algo que era distinto. Yo entré en la ufología el año 1997, en realidad, en una reunión en la casa de un amigo, donde Roderick Bowen me invitó a una reunión el 4 de enero del año 98. Y en esa conversación, esa reunión en su casa, en la Florida, entré en la ufología el 4 de enero y ahí no me sacó nadie más. ¿Cuál es el problema? Que partimos en ufología, solo ovnis, solamente ovnis, nada más. Les prometo que yo creo que llevamos 6 meses y el tema ovni me había quedado chico. Sí, no. El grupo ESIO, Equipo Superior de Investigaciones Ovnilógicas, éramos 45 personas. Mario Duzuel, doctor de La Paz, ingenieros aeronáuticos, ATC, Pato Borlones. Teníamos un equipo espectacular, yo creo que el mejor de Latinoamérica. Y ni siquiera CEFA. No. Ni siquiera CEFA. No. De hecho, el CEFA después se nutrió con gente de mi grupo que se fueron al CEFA, porque el CEFA los pidió. El CEFA fue un esfuerzo grande porque piensas tú que es una institución que es gubernamental, o sea, no era llegar y hacerlo, ¿verdad? Y nació nada más que para explicar los fenómenos de interferencia de las operaciones aéreas. El peligro que pudiera haber aeronáutico. Claro, el peligro aeronáutico. Con esa misión empezó y ahí se dieron cuenta que se metieron una camisa 11 varas que la llevaron como pudieron, pero yo encuentro que fue bastante positivo. ¿En qué sentido? En que se estableció un sistema de manejo de los datos, ¿ya? Se estableció una reunión de profesionales que analizaban estos datos desde distintas perspectivas y ahí fue increíble porque yo siempre cuento el caso del bosque, ahora que estamos pelando, el caso del bosque fue emblemático, ¿ya? Porque una persona, ya no habla de la forma, grabó un cambio de mando en el bosque, un cambio de mando de la Fuerza Aérea, y grabó, pasaron los avioncitos y todo, y cuando estaban pasando el avioncito, después cuando estaba sentado en su living, se dieron cuenta que habían cositas entre medio que volaban, ¿ah? Y la tiró como, oh, gran descubrimiento ovni antes del análisis. Genial. Y fue genial. Con bombos y platillos. Ahí estamos. Estamos en el café ufológico, sí, estamos tomando ese cafecito, muy rico el chocolate, de recordar toda la vida. Sí. Y son los mejores chocolates del mundo. Y azúcar o no se necesita echar nada. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, sigo. Y tiró con bombo y platillo y sucede que después del análisis, que ahí estuve yo, la primera que estaba el panel profesional y el panel militar, yo pertenecía a las dos áreas. Y se hizo el análisis y salió un tipo diciendo, no, yo voy a hacer un análisis porque estoy segura que son insectos. Y yo estaba al lado de Rodrigo Bravo y dije, ¿dónde este gallo que se fumó? ¿Dónde va a ser insectos? Si mira, si es perfecto. ¿No? Hasta que fue la segunda reunión donde el tipo hizo la exposición y vio que insectos volaban en esa época según la pintura. Y la verdad es que era un bicho. Y ahí yo por primera vez en mi vida dije, hay que estudiar mucho. Son los bovnis, los bichos ovnis. No hay que llegar y decir, hay que tomársela con calma, hay que hacer un análisis, hay que ver desde distintos puntos de vista, porque la verdad es que uno dice, chuta, ¿cómo pude pensar después de eso que no eran bichos? Y ahora uno ve, de repente me llegan análisis o fotos de otros países. Tengo un amigo, no sé si ubicas a Sergio Loaiza. Sí, lo digo. Sergio Loaiza, que es un geógrafo, que fue el que tomó, según todo, la mejor foto de ovni del mundo, que lo tomó en un avión, sacó fotos geográficas para hacer mapas, y 2 años después de esa foto, un día mirando para ver, porque estaban haciendo una presa, entonces ahí tomó la foto antes, entonces después que hicieron la presa, querían ver la variación de las aguas, y se dieron cuenta que había un objeto, pero maravilloso, metálico, brillante, y según la altura y todo, enorme. Y bueno, y él
ya tiene harta edad y todo, pero él tiene una costumbre de salir todos los días a sacar fotos. Muchas veces ve objetos, él vive en Costa Rica, en un lugar muy alejado de la ciudad, Palmares se llama, y todos los días va y saca fotos. Y claro, muchas veces ve estas cosas y las saca las fotos, y otras veces saca fotos y después empieza a mirar. Y me dice, mira, ¿qué es? Y me manda unas fotos, y yo le digo, pero no se lo digo, le digo, muy buenas sus fotos, pero de repente sacaba unas fotos impresionantes. Entonces, y todos los días me manda, está lindo. Es una persona muy agradable. Y él ha tenido sí encuentros, ha tenido, no sé si abducciones, pero ha tenido visitas en su casa, y él me ha dicho que son como cualquier persona. Pero bueno, vamos a caer en eso. Pero aquí voy ¿No vamos yo. a caer en eso? ¿Estáis seguros? Sí, ¿No vamos a caer en eso? Ya, ok. Pero Ok. aquí voy yo, porque venía de la historia y me la vi para el otro lado, es que uno tiene que estudiar muy bien, ser capaz de analizar y no entusiasmarse tanto con la primera idea que se tiene, porque este fenómeno es complejo y necesita varias visiones. Y esa fue la gracia que tenía el CEFA, pero no significa que se limitaba ahí. De hecho, era muy limitado porque no se limitaban solamente a eso. Y de repente habían observaciones de otras personas que ni siquiera tomaban en cuenta, Es porque su verdad, objetivo es era verdad. solamente donde había peligro de aviación. Que ese era el objetivo, no otro. Ahora, tiene la gracia de que era gubernamental, que se hizo estudio, que por ley de transparencia cualquiera podía ir a pedirlo, ¿ya? Aunque eran menos celosos hasta después de terminarlo por esto mismo, por la mala experiencia del bosque. Y existía, que era uno de los pocos países del mundo que lo tiene. En esa época Mira, todavía. fíjate que la interrupción es importante. Cuando estábamos en ESIO, nosotros hacíamos las investigaciones y después las publicábamos. Nunca ocultamos la información. O sea, fuera bicho o algo no identificado, nosotros publicábamos lo que... Y cuando yo tuve GEO, la corporación GEO, es lo mismo. Hacíamos la investigación y después la información iba inmediatamente a o una conferencia o entregada a la prensa. Porque para mí tiene que ser transparente, siempre, no a veces, Ha sido siempre. como la misma. Igual allá, si tú ves en la página web, se publicaban las que no eran, pero esa se entusiasmó y la publicó. A ver, ok. Paiwano. Paiwano. Me tocó Pato Borlones. A ver, ocurre el fenómeno de Paiwano a las 16 horas. Y a las 16:30 horas llaman a Pato Borlones de Estados Unidos, de Houston, Texas. Lo llama gente chilenos que estaban con los que lo conocían y hablan con él y dicen, viejo, ¿cómo está la familia? ¿Qué bueno, cómo están los hijos? Oye, ¿sabes si hubo un accidente aéreo en la zona del Valle del Elqui? ¿Qué cosa? Entonces le dan la explicación en detalle general, corta el teléfono, Patricio, e inmediatamente toma el teléfono mismo y me llama a mí. Y Pato me cuenta todo, y eso provocó que yo llamara a Bermúdez, yo llamara a Rodrigo Ugarte, yo llamara a toda la gente y a mi equipo para empezar una investigación. Llamamos por teléfono, hablamos con las radios, me confirmaron que el fenómeno era real, hablé con el alcalde el mismo día, el Lorenzo Torres, que dijo todas las cosas. El fenómeno OVNI lo voy a poner en dos etapas. ¿Qué fue la información primaria? Es decir, lo que ocurrió el mismo día. 3 objetos voladores no identificados, brillantes, son vistos desde la zona de Vicuña a una altura apreciable, volando hacia la zona argentina, hacia la frontera con Argentina. Pasan por encima de Elqui, Vicuña, Paihuano, Cochihuás, Alcohuás. Y aproximadamente eso debe haber pasado bastante rápido, 10 minutos, no más de 10 minutos entre unos puntos y otros. Y al ratito, después de que pasan a Argentina, se devuelven 3 objetos. No uno, 3 objetos. Los 3 objetos van a una altura no superior a los 100 metros sobre las cumbres de los cerros. O sea, iban bastante bajo. Los objetos se veían de color dependiendo de la ubicación con el sol, se veían plateados, rojos, naranjas, dependiendo de la ubicación solar. Y cuando estaban pasando sobre el cerro Las Moyacas, frente a Paihuano, por el lado del frente de Paihuano, uno de los objetos empieza a tambalearse y uno de los objetos cae a tierra. Testigos de estos carabineros, bomberos, funcionarios municipales, la esposa del alcalde, toda la gente. El objeto cae y se parte en 2. Ese es el testimonio primario. O sea, esto fue lo que ocurrió el primer día, no ocurrió 24 horas después. Después de todo ese antecedente, yo hablé con Bermúdez, le dije, oye, pasó esto, queremos ir a la zona, por favor, ofréceme un avión para ir.
La Fuerza Aérea del CEFA no tiene aviones. Así que olvídate, weón. Hablé con Rodrigo Ugarte, que estaba en Canal 13, hablé con Salazar, que era jefe de prensa de Canal 13, y le pedí ir. Me dijo, no, nosotros vamos a mandar gente, pero no te podemos llevar a ti. Así que al final Rodrigo Ugarte partió al día siguiente para el lugar, pero sin... Entonces yo por mientras contacté a mi grupo, y mi grupo estaba Luis Sánchez Perry, Rodrigo Cuadra y un montón de gente, y Roderick Bowen, que fue el que fue a cargo, y ellos viajaron, 8 personas viajaron, pero en la noche. Salimos de frente de la iglesia de la Divina Providencia, donde estaba Cernatur, y de ahí partió la camioneta, eso a las 20 horas partió hacia La Serena. Se hizo una investigación, llegamos a la zona, pero lo bueno fue que cuando Rodrigo Ugarte llegó al día siguiente, se baja del avión, al lado de él había una avioneta. Esa avioneta la había conseguido un ufólogo de La Serena, se me fue el nombre, perdón, se me fue el nombre. Que yo había hablado el día anterior con él, le expliqué lo que había ocurrido, y cuando él dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Tú tienes que trabajar como parte del equipo mío. Ya me dijo, yo me voy a conseguir un avión. Y se consiguió en el Club Aéreo de La Serena un avión, y la avioneta recibió a Ugarte, que ni siquiera salieron del aeropuerto, o sea, en la pista, subieron en la avioneta y salieron volando. E inmediatamente volaron sobre la zona, y en una parte del video se graba el objeto al costado del cerro, está tirado ahí brillante. O sea, de que había algo ahí, estaba ahí. ¿Está accesible? Pues yo... No, las Moyacas no es accesible. Es un cerro alto que cuesta mucho subirlo. Si tú subes tienes que ir por el otro lado, digamos, tienes que avanzar y pasarlo por detrás, y el camino es largo, o sea, a caballo 3-4 horas. No es un viaje corto. Y a pie, olvídalo. Mi equipo con Roderick Bowen, que hizo una locura, él llegó a la parte baja del cerro, ubicó el sector y subieron a pie. Subieron subieron el cerro. No es una zona muy... No. Se echaron, yo creo que se echaron más de 3 horas en llegar. Y llegaron antes que Carabineros, llegaron antes que la prensa. Tomaron fotos, grabaron todo, documentaron todo y bajaron. Cuando llega Carabineros con los periodistas, ellos graban y muestran hacia abajo, y en las grabaciones sale un grupo de personas que van bajando el cerro, que es el grupo mío, que ya venían bajando el cerro. O sea, nosotros estuvimos ahí antes que ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habían huellas de arrastre, habían marcas metálicas en las piedras, o sea, se notaba que algo había sido arrastrado en el lugar, pero cuando había un poco más de la zona polvillo, se notaba que había sido arrastrado algo muy pesado, y en las piedras estaba marcado que algo de material de aluminio había sido arrastrado. Pero nada más, junto con unas huellas de este porte, zapatos muy gruesos, zapatos probablemente militares o bototos de minero, para estar en el lugar, eso fue lo que se encontró. Y después vino la investigación, y el CEFA se mandó uno de los numeritos más horribles, que para mí puede hacer una notificación, porque el general Bermúdez salió en televisión diciendo que la explicación del fenómeno era que habían unas piedras pintadas de blanco que brillaban en el equinoccio de primavera. O sea, no, es un gran descubrimiento, por favor, es un gran descubrimiento. En Chile las piedras vuelan. Las piedras vuelan en Chile. Súper claro, las piedras vuelan. Porque bueno, 3 objetos que volaban después que se devolvieron y uno cayó, y los otros 2 siguieron. Por lo cual, si son piedras que reflejan el sol, está claro que no, fue una estupidez. De verdad que fue una de las estupideces más grandes que hicieron, tratando de bajarle el perfil al tema. Yo puedo decir que podría ser algún tipo de dron norteamericano, sí, podría ser, por supuesto, que sí, no tengo ninguna duda. No era época de drones, pero tú sabes No, que uno se entera de esas cosas. Cuidado, cariño, los drones existen desde los años 50 y 60. Yo estoy hablando de época de drones, así como que todos conocemos. Ah, sí, pues están los drones y los ladrones, entonces hay que tener cuidado. No, en la época podría haber sido, sí, podría. El podría haber sido no implica la respuesta, es una opción más. Pero de que eran piedras, no, piedras no eran. Mi dama, pregúnteme, ¿qué quiere preguntarme? Trague eso sí antes, porque si no, no va a poder preguntarme. ¿Desde cuándo las piedras flotan? Mi amor, si es verdad, tienes toda la razón. Absolutamente. Fue la verdad que en el libro Bienvenido a la Hermandad yo lo pongo con lujo de detalle, y la verdad es que lo catalogo como una de las estupideces más grandes, tratando de tapar un tema que no tienen. Si no tienes idea de lo que es, di es un ovni. O no tengo idea. No tengo idea, es un ovni. ¿Qué tiene de malo? Si no tiene ningún crimen decir no tengo idea de lo que es.
excusas para justificar los fenómenos no están de más raros. Que fue, no, lo de Paiwán no fue grosero. Después me acuerdo que el alcalde me llamó muy gentilmente, me invitó a dar una conferencia en la zona, después hubo un congreso de ufología que estuvo Cristian Rifo, un montón de gente bien importante. Yo fui con mi grupo, también estuvimos ahí presentes. Muy buena la invitación, muy buen alojamiento, muy buena la comida, hasta que nos trataron. Mira, uno puede decir que uno en la investigación ufológica puede no ver ovnis necesariamente, pero de que lo pasan chancho, por Dios que lo pasamos chancho. Sí, no sé. Yo no estaba en el circuito, pero no sé. No, Una espectacular. vez hubo un encuentro en Lagunilla, me acuerdo, 15, 20 años antes, no me acuerdo. Eso, no estaba. Lagunilla, Estaba sí, Rodrigo González, ¿verdad? no me acuerdo. Era la época de CIFAE. Era la época de CIFAE. Lo que pasa es Estábamos que, compartiendo. lo que pasa es que, 20 años atrás, ahora sí, güey. Mi hijo a era ver, chico. Mi hijo tiene 30 años. las reuniones en Lagunilla y en los lugares en la zona del Cajón del Maipo partieron con Alberto Urquiza el año 98, el 99, y después del 2001 vino otro grupo. A ver, ¿sabes? Oye, pues, Ahí nosotros íbamos con visores térmicos, visiones térmicas, infrarrojas. Me conseguía del ejército y de carabineros, me pasaban material, íbamos con material En esa época se podía. súper sofisticado. O sea, ¿qué queréis que te diga? Yo te ponía, pero un aparato, aparatas, increíble. cómo llegaba arriba, güey. Oye, los autos para llegar a la Lagunilla, los autos tienen, hasta el día de hoy tienen problemas. Eran quebradas. Sí. Fácil, le ponían motores al bus, bus hacia abajo y salía totalmente. Así es. Un No. par de piedras, pues, un par de piedras. No. Llegar a Lagunilla hasta el día de hoy es difícil. La verdad que tienes que tener un muy buen vehículo porque las ruedas patinan, pero muy fácil en las subidas, así que no es fácil llegar. Sí. Pero fue muy lindo porque ahí se inauguró el periodo de las vigilias nocturnas, donde ponte tú en algunos de los eventos que se hicieron como ESIO, llegaron más de 400 personas. Se O sea, llenaba. grupo impresionante, increíble. Después, obviamente, no es un lugar que uno se lo compró, por lo cual cualquier persona, cualquier grupo podía hacer reuniones. Encantado. O sea, era hermoso poder hacer ese tipo de cosas. Me acuerdo que con el alcalde de San José de Maipo hicimos varias actividades hasta el año 2002. Después no. Después se acabaron por egos y problemas de Sí, bueno, conflicto de ego. eso pasa mucho. Y en este ámbito, donde hay gente que quiere sobresalir por cualquier cosa, No. a veces por cualquier medio, ¿En serio? menos uno, porque uno no, ni tampoco. Sí, bueno, las peleas de egos son gigantes, que yo eso sí yo las he visto. No participo, Mira. pero sí las he visto. El año 2009, el año 99, el grupo ESIO hizo una reunión en el salón de plenarios del edificio corporativo de Provida, en Pedro Valdivia con Providencia, o Providencia con Pedro Valdivia. Invitamos a todos los ufólogos que podían asistir, gente conocida y algunos no conocidos. Fueron todos. Y fue imposible ponernos de acuerdo. Imposible. El ego, y eso cuidado, que nosotros nos decíamos, ESIO nos decía, nosotros mandamos, nosotros nos acabronamos, nosotros somos los que... No, abren, pero de verdad que fue horrible la cuestión de los egos. O sea, habían varios que ya querían ser los líderes y ellos mandar y dar órdenes, y la verdad que fue imposible, lamentablemente imposible hacer esta reunión. Hay gente muy buena, viejos, pero viejos, re viejos. ¿Y eso fue antes del 2012? Sí, esto Lo fue que el pasa es que 99. hasta el 2012 la pelea de egos fue bastante 99, vieja. El problema es que, claro, porque te acordáis que el fin del mundo era todo el pitonizo el fin del mundo y después se quedaron, y ahí como que se escondieron porque no pasó nada. Tembló ese día. Y ahí se les cayó el ego a Perdona, varios, pero no me digas. Y no pasó nada. no se acabó el mundo. Eso. Yo estuve en televisión en Canal 13 el 12 de diciembre, el 21 de diciembre del 2012, en la mañana. Estuve en la tarde y después en la noche estuve en Canal 7 y Canal 13. Y en la noche, a las 0 horas, estuve en la red, en el programa que hacía Fuentes. Ah, sí. Ahí estuvimos en directo mostrándole al mundo que no nos habíamos morido nada. Es que es verdad, se sentó, oye, un amigo mío, un gallo con el que yo me llevo muy bien, Juan Andrés Alfate, yo pienso totalmente distinto a él,
pero Juan Andrés, para mí es el mejor cuentacuentos. O sea, el gallo de verdad es espectacular haciendo relatos, es espectacular sus relatos, Sí. espectacular, muy bueno. Sí. No, es un gallo que habla muy bien, tiene mucha cultura, no es un imbécil ignorante, un gallo que sabe mucho. Pero él dijo que los átomos de los seres humanos iban a reventar su masa. No, dijo un montón de O cuestiones. sea, entre todos, o sea, imagínense usted el 21 de diciembre, ya, sus átomos iban a reventar. Juan Andrés, cállate mejor. en eso. Así que muy interesante. Otro tema muy importante fue la investigación de los ovnis gigantes, en las cuales con la gente del CEFA tuvimos peleas hasta el último día. Y cuando me dijeron, lo mismo que con el efecto de las piedras volantes, que un periodista del sur de Chile dijo que era la luna. No, los ovnis gigantes son las imágenes que no le digan a nadie, que Gustavo Rodríguez fue el que capturó él en el norte de los años 90. Gustavo Rodríguez me las pasó a mí y después se las pasó a todos los demás, incluyendo al CEFA. Gustavo Rodríguez, el secretario general del CEFA, en la época que pasó las imágenes. Gran valor. Gustavo, oye, a toca, Gustavo gallo era el CEFA al espectacular. final. No se ponía No, frente a las cámaras, pero él. él era el CEFA. Él era el que manejaba todo. Él estaba el director, que era El director Gustavo, se y ponía las estaba cámaras. no, muy bueno, muy bueno. No, Gustavo, él sabía lo que hablaba. De hecho, el día en que yo les contaba que yo me había reunido con Roderick Bowen en esta casa donde estábamos nosotros, fíjate que Gustavo está ahí. Y Gustavo entregaba, tomábamos 11, nos trataban muy bien, muy bien. La verdad que fue muy grato. Y ahí yo reconozco que él fue una persona que apoyó mucho al paralelismo que había con el CEFA, lo cual yo le agradezco el apoyo que me dio a mí en la parte ufológica. Y hay muchas cosas que nos mostró a nosotros en privado y que no las mostró nunca. Pero un gran valor, gran valor. Gran valor. Y súper leal, ¿eh? No fue de lata, fue súper leal. Y bueno, ahí dijeron que los ovnis gigantes, que fue una imagen que se muestra la Tierra y un ovni lenticular al costado de color rojizo, con imagen térmica, se llegaba a mostrar que habían un objeto en el cielo. Esto lo tomamos nosotros como grupo con mucha seriedad, de Cristian Olivo y gente de Canal 13, Manuel Vera. Hicimos análisis y empezamos a buscar en las redes de internet en la época. Estamos hablando que no sé, la red de hoy día, internet estaba recién partiendo, por favor, estamos hablando del año 98, 99. Cuando llegan las imágenes, nosotros encontramos 5 imágenes más. Y las encontramos nosotros, ¿no? Una que sale sobre Washington, sobre Estados Unidos, otra que sale en Brasil, etc. Todas las imágenes las encontramos nosotros en eso. No las encontró ningún gringo, ningún chino, ningún ruso. No las encontramos nosotros. Y cuando lo hicimos público, yo justo me iba de vacaciones. Entonces le pedimos a 2 amigos que por favor ellos salieran en la prensa, porque yo me iba, tenía los pasajes comprados y no iba por una conferencia de prensa o no me iba a quedar no me quedé. Y ahí salió Mario Duzuel liberando la información completa del análisis, y la verdad es que fue muy bueno. Y los ovnis son reales. Imágenes térmicas demostraban el calor que tenían y no era la luna deformada por un análisis técnico como decía el CEFA, que cada estupidez que se le ocurrió. Quieren tratar de explicar lo inexplicable. Era más fácil decir no. En mi libro está completo, y ahí se ocupo como 10 páginas para explicar todo, con las fotos y todo, diciendo, si usted cree, crea lo que quiera, pero ahí están las imágenes. Por lo cual tenemos hoy día que volver al tema de la ufología en la liberación de información. Creo que estamos en un momento en que estamos empezando a limpiarnos los pies en la entrada. No creo que seamos más que eso. Somos como un bebé que está aprendiendo a catear. Estamos recién partiendo y lo que viene creo que es muy importante. Creo que va a ser cada vez peor. O sea, cada vez... bueno. En todo caso, esto lleva tantos años y seguimos acá. Si ellos no quisieran, si hubiera una inteligencia no humana que no quisiera que nosotros estuviéramos acá, nos habrían hecho peor hace muchos años. Y hace mucho me refiero antes de la Primera Guerra Mundial, para decirlo cortito. O sea, la guerra de los 100 años, 2000 años atrás, 3000 años atrás, 4000 años atrás. Lo que pasa es que el ser humano sabe tan poco, es que tan poco. Nos estamos recién descubriendo, por ejemplo, uno en el colegio,
tú que eres más joven. En el colegio te enseñaron que la civilización humana tiene aproximadamente 7.000 años, 5.000 años de la parte egipcia, y después griega, Roma, y hasta el día de hoy 7.000 años. Eso es lo que hay como raza, como especie. Y que se supone que los primeros homínidos, Homo sapiens sapiens, son de hace 300.000 años atrás. Y tenemos un problema. ¿Cómo poblamos América? Bueno, por el estrecho de Bering, cruzamos, bajamos desde Alaska y llegamos. ¿No? Es que también de hecho hay muchas especies de humanos que incluso han existido junto a los Homo sapiens. De hecho, el otro día estaba viendo el Homo florensis, que es una. Lo llaman los hobbits, que viven en una pequeña isla de Filipinas y ellos sufrieron de un fenómeno que se llama enanismo insular. O sea, cuando los animales más grandes se vuelven más pequeños, y también existe el fenómeno contrario, que es el gigantismo insular, donde los animales más pequeños se vuelven más grandes en la isla. Sí que esto pasó con estos humanos. Eran humanos que los adultos vivían un poquito más de un metro. Y según los registros fósiles existieron junto con los Homo sapiens hasta cierto punto. Bueno, nosotros tenemos un conflicto muy grande con la historia. Porque ponte tú, si nosotros decimos que la gente se pobló este continente a través del paso del estrecho de Bering, ¿cómo llegamos a tener hoy día, 2026, el poblamiento más antiguo de toda América, desde Bering, Canadá, Estados Unidos, el más antiguo está en Chile, en Puerto Montt? Monteverde, 18.500 años, la especulación científica, lo comprobado realmente, 14.500 años. Tenemos un problema. O sea, sabemos la nada misma. Esos números van cambiando, los datos van cambiando porque se van haciendo descubrimientos nuevos. Pero si uno dice, chuta, pudieron haber sido los chinos entonces, sí, efectivamente, flotas chinas llegaron muchos años antes. Aquí hay un solo nombre que perdió, que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón perdió, pero en toda la línea. Los vikingos llegaron antes, y está documentado. Me da mucha risa porque nosotros enseñamos que Cristóbal, nuestra historia, en el colegio, enseña que Cristóbal Colón fue el descubridor de América. Pero eso es en Iberoamérica. Porque tú vas a Estados Unidos, y yo tengo los libros de historia de Estados Unidos, y los que llegaron primero fueron los vikingos, y te lo dicen. O sea, 947, 968, 975, el poblamiento de esa zona. Sí. Entonces después tenemos la civilización china, que llegaron con flotas también entre el siglo 1000 aproximadamente a Perú. Entonces hay cosas que realmente hoy día nosotros sabemos muy poco. Y si vamos a Perú, partamos por Perú. Un saludo a Sixto Paz, amigo mío, un hombre que quiero mucho, que admiro mucho. No, espectacular, el gallo es espectacular, a otro nivel. Ahora, él no es ufólogo, es un contactado, que es distinto. No es lo mismo ser un ufólogo que ser un contactado, es un contactado. Y viene a Chile, llega el 1 de julio. Ajá, yo voy a estar con él el 2. Sí, no, un gran tipo, de verdad, humanamente un gran tipo, que ha hecho mucho por la humanidad. Bueno, en Perú, uno va a Lima y está el Museo Aeronáutico, igual que acá. Y en el Museo Aeronáutico hay un sector que están las piedras de Ica, que las descubrió en los años 60, desde mediados de los años 60, un Javier Cabrera de Arquea. Javier Cabrera de Arquea es el que descubrió esto. Y en el museo hay más de 15.000 piedras. Ahora, lo anecdótico de estas piedras es que se trataría de una biblioteca gliptolítica, una biblioteca de piedra en la cual una civilización antigua talló en estas piedras un contacto entre seres humanos y dinosaurios. Y tecnológicamente, porque muestran dinosaurios con estructuras metálicas, muestra dinosaurios con seres humanos montándolos, muestra cirugías entre, por ejemplo, trasplante de corazón. Estamos hablando de una piedra que fue descubierta en el año 1964. 64. Se mostraba un trasplante de corazón donde a la persona le sacaban el corazón y le ponían el corazón de otra persona, pero había un tercer factor que era muy importante. Había una mujer embarazada al lado que estaba conectada por unos cables pasándole sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer cuando está embarazado no tiene que rechazar el cuerpo nuevo,
Y como no tiene que rechazar al cuerpo nuevo, que no es ella, es un cuerpo nuevo, tiene un sistema antirrechazo automático en su cuerpo. Y esto está en una piedra. Bueno, si habían humanos o una forma no humana semejante a los humanos, que está en ese contacto con los dinosaurios dinosaurios comenzaron a extinguirse hace 65 millones de años. Y los últimos desaparecieron hace 40 millones de años. O sea, a lo menos esas piedras tenían a lo menos 40 millones de años. 40 millones de años tenemos un problema de nuevo. El conocimiento humano es hay que ser muy radical en esto. Es absolutamente ignorante con respecto a la humanidad y a las formas de vida inteligentes. Si alguien me pregunta a mí, en base a cosas como esta, creo yo que hubo civilizaciones distintas a la nuestra, de especies, de formas de vida humana o homínida, pero inteligente, antes que la nuestra, yo digo sí. Y están las historias de Mu, están las historias ¿perdón? Lemuria, la Lemuria, claro. Entonces uno dice, chuta, Corrección, no es extinguieron o no los dinosaurios. ¿perdón? Evolucionaron, no se han extinguido los dinosaurios. Por eso los grandes dinosaurios se terminaron entre el 65 millones de años hasta 40 millones. Y en ese tiempo hubo una evolución, por ejemplo, muchas aves hoy día son antiguamente dinosaurios. Por más que se rían cuando salen las películas de Steven Spielberg, Jurassic Park, que lo dicen y todos se ríen. Y cuando uno veía la película uno también se reía. No, no hay que reírse, es verdad, está totalmente, absolutamente. Ahora, menos mal que son pollos, no dinosaurios, si no nosotros, los pollos estarían aquí haciendo el programa y nosotros estaríamos escondidos en cuevas. Entonces, no, es muy importante que nos demos cuenta que no sabemos mucho y que hay que estar muy dispuestos a saber lo que hay aquí. Lo único que le faltó a Jurassic Park fue buscar un pollo. Sí, pues, Si ustedes ven, caminan igual, se mueven igual. las patas dobladas hacia atrás, características del ave. Huesos huecos, como las aves. Para que pudieran avanzar. Si no, se andarían arrastrando como personas. Hay que diferenciar el volador y los acuáticos y los dinosaurios. Así que, ese caso de encuentros que uno con alumno de México parecido, pero también había piedras con dibujos de dinosaurios, pero sí se ve porque era alguien más que se los tallaba. muy bueno, muy bueno. Cuando hablan del chupacabras y me dicen que la noticia viene de Puerto Rico, yo no les creo. Perdón, no les creo. Fantasía absoluta. Fantasía absoluta. Puerto Rico. No, los primeros casos son en Nuevo México, en Estados Unidos. Ahí son los primeros casos. Y después en México y después en Puerto Rico. Cuando uno toma el dato, uno tiene que ver la fuente. Y la fuente muchas veces se deprecia por tanta mentira. Es como el cuento del lobo. Viene el lobo, y al final no viene nunca. Y cuando viene el lobo de verdad, nadie lo cree. En este caso, el tema del chupacabra, por ejemplo, el tema OVNI, tiene muchos puntos muy importantes en los cuales se ha mentido mucho, se ha engañado. Perdón, pero hay gente muy importante, hasta el día de hoy, tremendamente importante, que lamentablemente se ha basado en mentiras y engaños. Entonces, es ahí donde uno dice, ay, pongamos un poco de distancia con usted. Lo que pasa con las piedras de Ica, el doctor Cabrera, que hace un muy buen trabajo inicialmente con todo este material. Estamos hablando de la operación quirúrgica al corazón. Muestran trasplante de cerebro. Al día de hoy todavía no se hacen trasplante de cerebro. Pero el trasplante de corazón encontrado en esta piedra en el año 64, 65, el primer trasplante de corazón lo hizo el doctor sudafricano Christian Barnard, en el año 69. Es decir, lo que decía esa piedra, que se supone que la hizo un analfabeto, un indio, ¿cómo diantres pudo hacer eso sin tener ningún conocimiento médico de algo que ocurrió 5 años después? O sea, Es dramático. Después que encontraste la piedra. ¿Que encontraste la piedra? ¿Cuándo la hicieron? No, por eso te digo, si hubiera sido falsa, la hicieron hace 5 años. Pero el gallo, el cambio de sangre, la transfusión sanguínea es espectacular. O sea, no. Entonces ahí tenemos obviamente cosas muy importantes que nos muestran que estamos rodeados por una inteligencia, que estamos rodeados por un espacio del cual nosotros sabemos muy poco. Y también trataron de ridiculizar acá todo el mundo decía que era un falso, que esas piedras las había hecho un indígena por ahí, que no sé qué. Que claro, ahí está exactamente lo que yo decía del informe de la orden que se da en el proyecto Libro Azul, donde decían que había que denostar a la gente, había que despreciarla, había que anular su vida, había que declararlo. Fíjate tú que yo no soy tan viejo, por si acaso.
pero Eric von Däniken es mi padre, ufológico, ufológicamente. Que el gallo mintió, que el gallo se equivocó, que dijo cosas que no eran, todo lo que quiera. Él fue el que sentó las bases para que yo dijera lo que estoy diciendo hoy día, de que nosotros no tenemos idea de dónde estamos. ¿Sabes qué Y él hizo lo Eric von Däniken independientemente de su investigación? Nos abrió la cabeza a todos. A todos. Por eso A yo mí digo, me abrió la cabeza. yo tenía 9 años y el año cuando salió la película Recuerdos del Futuro, a mí me llevaron al teatro, que fue el Teatro Huérfano, y me llevaron al teatro, Toesca, perdón, Toesca, el Teatro Toesca, y vi la película, Yo leí los libros. te juro, o sea, yo Se como ve cabro como, bueno, chico, nunca la he visto. Pero he leído no, los he leído los libros. oye, está en internet vieja. Mi mamá tenía todos los libros y yo No, yo recomiendo que por favor la vean, pero tienen que sentarse a verla con calma, con cabritas y toda la cosa, pero tienen que pensar que está hecha en los años 60. Tienen que pensar que está hecha en esa época. Porque cuando tú lo ves, en ese momento tú te das cuenta de qué está hablando este gallo. Hoy día tú sabes, pero en esa época no. A mí me provocó un golpe, un impacto emocional, psicológico súper fuerte. Ahora yo estoy leyendo mucha gente que está relacionando las apariciones marianas con los ovnis. Y este es un libro, las apariciones. ¿Cuántos años? ¿Quién entendió? Las apariciones. Sí, pues. ¿Ya? ¿Hace cuántos años? Y ahora recién está como que... ¿Y con J? También. Pero con Däniken fue... Sí, mira, Däniken es el que hace la explosión. Habían ufólogos antes, cuidado, había gente importante antes, muy importante antes. Hay un libro muy bueno que también Andrea Faber-Kaiser. que se llamaba 100.000 años de historia desconocida. No me acuerdo, porque yo lo leí cuando era muy chica y la voy a... No sé, hay muchos, pero el que provoca la catapulta que corta el zoom es Eric von Däniken. Eric von Däniken, y después viene un cabro chico que se llama Sixto Paz, que el año 74 en Perú, su papá, que era ufólogo, vinculado como asesor de la Fuerza Aérea del Perú, le traspasa, dice yo no quiero seguir en esto, y se lo traspasa a Sixto, y ahí viene el primer donde está el Sendra y todo el cuento, y nos ha provocado tantas risas, sobre todo con Sixto Paz, porque yo no le creo. ¿Qué cosa no le creo? Yo no le creo, si no le creo. Mira, estábamos en Morandé con compañía, estaba hablando del año 2004, 2005. Y llegan a Sixto. Entonces está Quique Morandé, Sixto Paz y Alberto Urquiza. Y de repente, Sixto que habla muy rápido y se conoce la historia de memoria. Bueno, entonces Sixto le pregunta sobre cómo fue el contacto con el Sendra. Entonces Sixto cuenta la historia, que iban para allá el hermano, el grupo humano, la gente llega en el Sendra, viajan a Ganímedes, ven todas las cuestiones, vuelven. Termina su historia, habrá demorado 3-4 minutos en contarlo. Y Quique me mira y me dice, Alberto, ¿tú le crees? No. Al aire, en Morandé con compañía, con 50 puntos de rating, y mi respuesta fue, no. Sixto Paz se echó para atrás cagado la vez. Tiró una carcajada. No le creo, ¿qué queréis que haga yo? Porque en esa época yo no le creía, en serio. Hoy día sí le creo. Pero en esa época no le creía. Es que Sixto, a lo que voy, Sixto hizo los encuentros en Chilca. Y cuando él iba a hacer los encuentros que eran programados, donde habían dicho que iba a pasar algo, y ocurre. Entonces, JJ Benítez era periodista en España, y el director del medio le dice, ándate a Perú, y ahí conoce a Sixto, y producto de ese avistamiento ovni y de Sixto Paz, JJ Benítez llega a escribir Los Caballos de Troya y se transforma en la persona que es, a quien me tocó conocer en los años 90, con su señora Blanquita, que falleció, y la verdad es que lo hace muy bien con eso. Es que Sixto es una cosa y JJ. No, es que JJ no, es que es totalmente diferente. Pero es muy importante que uno los conozca, no por la tele, no por YouTube, sino que personalmente, tomando once con él, almorzando con ellos, yo con Sixto hemos compartido conferencias juntos. Fíjate que sinceramente creo que soy el único ufólogo al cual Sixto Paz le ha pedido que haga conferencias con él. Creo que no hay otro ni en ninguna parte, ni en España, ni en Colombia, en ninguna parte. O sea, que Sixto acepte y me pida que yo vaya, que le haga las presentaciones, que haga mis charlas. ¿Ya? Para mí es un reconocimiento de su parte. Y con J lo pasamos muy bien. Incluso con mi hijo, que tenía 9 años, me acuerdo que le hizo unas preguntas. Estábamos en una reunión en la estación Mapocho, y mi hijo le mandó tenía 9 años el cabrón.
me mandó unas preguntas de física cuántica dimensional. Cabrón, mierda, no tenía idea de lo que estaba diciendo, pero le hizo una pregunta muy sinceramente. Y causó risa y después J le tuvo que responder. Nos estuvimos conversando después cuando estábamos cenando. Se una pregunta es espectacular del cabro chico. Espectacular. Así que uno se siente muy contento de haber entrado en un nivel en el cual uno conoce a los ufólogos brasileños, argentinos. Uno está en los programas a veces con ellos, a veces las distancias nos mantienen muy complicados. No es fácil, pero la tecnología nos permitió tener acceso a toda la gente. En México, en Estados Unidos, en España sobre todo. Hoy día estoy en España con Mónica y Dani en Tertulias Anochecer, que es espectacular el programa. Estuve en la cadena SER. Con Iker he tenido conversaciones, sí, he estado con el Cuarto Milenio. Pero con él no hice amistad, me habría encantado mantener amistad con él, pero el gallo puta, es imposible, una máquina, una máquina. Ya que estamos hablando de españoles, le voy a contar que le va a llegar un saludo a mi amigo Miguel Celay, ¿no? Porque le va a llegar este video. Sí, de todas maneras. Es que ellos, además en España, admiran mucho los casos chilenos. Sí. Friendship, uno, sí. Cabo Valdés, otro. Ahí tenemos una sintonía con ellos que la verdad que se hacen muy importantes. Me acuerdo el último escalón, Onda Azul de Murcia, donde me han invitado varias veces a conversar programas, he estado participando en varios congresos y varias vigilias nocturnas. ¿No? Que hacen buen trabajo y eso es lindo, la tecnología hoy día nos permite estar en un contacto directo. Sí. No, yo le tengo mucho cariño a Miguel Celaya. De hecho, les quiero confidenciar que nosotros tenemos el grupo Revista Secesión, donde Jürgen es director. Tenemos 5 revistas, una de ellas trata de casos ovni de misterio, en realidad de cosas que se llama Límite. Y el principal promotor en Europa ha sido Miguel, porque le encantaron estas revistas. Tenemos una de cultura general, que se llama Secesión, una que es de análisis geopolítico, que se llama CEE, luego tenemos una sobre aeronáutica, que se llama Lumax, que se la oye porque es mi área, o sea, participo mucho en ella, y se me está quedando una. 4. Ahí están las 4. Son 4, por si acaso. Son 4, porque esto nombra 4 porque son 4. Son 4, sí. Y ese es el grupo Secesión, estamos tratando de sacar ahora podcast, videos y cosas así. Así que los invitamos, ahí va a quedar el código QR que está ahí, que nos lleva a una página de Telegram, donde están todos los programas ahí, porque en Telegram lo bueno es que persisten los programas, quedan ahí, uno puede revisarlos cuando quedan los programas y las revistas. Y eso, básicamente. No, qué bueno, porque hay un problema también que tengo que reconocerlo, que hay un verdadero atentado a la información. Sí. Ponte tú, en Tertulias Anochecer hemos hecho programas de dos carices. Uno político, porque como analista político, como cientista político me pego muchos programas, y la verdad es que, aunque parezca increíble, yo hago más programas de política que de ufología. No, es impresionante. Entonces, nos dimos cuenta, ponte tú, un día teníamos 5.500 personas que estaban viendo en vivo el programa. Empieza a subir la cantidad de gente a partir de los días que empiezan a mostrarse, y de repente la cantidad de gente empieza a bajar, empieza a disminuir, y al final la última vez que llegábamos como 8.500 personas, la estaban viendo 5.500 en vivo, llegaban 25, 30.000, 50.000, 60.000, había bajado a 3.500. Claro, o sea, obviamente uno se da cuenta que hay una manipulación ahí que es bastante oscura. Lo que pasa es que la parte oscura de lo que tú habías hablado de los egos es malo. O sea, imagínense ustedes que yo estoy en la ley de la selva, muestro mis temas, en Morandé con compañía también, y de repente muestro un tema, analizo un tema, expongo un tema con una investigación en terreno, usando las mismas cámaras, la misma hora, prácticamente, digamos, un mes después de que había ocurrido un fenómeno, 15 días después de que había ocurrido un fenómeno. Y llegó gente a la productora Kike 21 pidiendo reuniones con el Kike Morandé y con mis productores para que me despidieran. Yo no podía hablar de esas cosas porque los temas eran de ellos. En serio, 2 horas de reunión, yo estaba presente, pero a mí me dejaron en el segundo piso, no me permitieron ir a la reunión, y 2 personas fueron, no los voy a nombrar porque no merecen ser nombrados, pidiendo que yo fuera despedido y que no saliera nunca más al aire. Entonces, o sea, hay gente que no le importa si tú pierdes la pega.
sin decir nunca quién. No, sin nombre. Para nosotros nos pasó. Acá en los cafés literarios vamos a hacer un ciclo de ¿Sí? poesía. Y saltaron varios por ahí, por Facebook, bastante conocidos. No ¿Con te qué puedo. pata yo hacía esto? No te Yo le dije, puedo. compadre, yo soy del año 89. Siempre estuve con Jorge Armstrong, con él. Con Jorge. Entonces, yo no soy ningún desconocido en el medio, no conozco real derecho, así que no me venga a decir eso. No, la verdad es que no tiene aspiraciones es que- de aparecer en televisión y hay otros que son es que ese, mira, ese es uno de los problemas. El ego hace que uno está en televisión, uno es exitoso en televisión, uno ha escrito libros, uno tiene trabajos como los que hemos nombrado acá. Y hay otras personas que no han hecho nada. Uno dice, muestra cuáles casos hay investigado, cuáles son tus casos más importantes, reales, documentados, bien trabajados. No tienen nada, entonces quieren ser uno. Entonces, como quieren ser uno, ellos quieren sacarte del medio a ver si a ellos les dan un espacio. Esa parte del ego es brutal, es muy negativa y uno tiene que enfrentarlo. O sea, eso estoy contando un caso. Hubo otro caso el año 2008 en que fue al menos una persona fue amiga, tuvo una reunión con el gerente general pidiendo lo mismo, que no estuviera mal en el matinal, mucho gusto. Ya, yo en el matinal mucho gusto con ese equipo maravilloso, 2 Copihue de oro, 2012-2014. Antes en la ley de la selva, 32 puntos, el récord histórico de la ley de la selva lo hice yo, no lo hizo Pedro Pérez, lo hice yo. En Morandé con compañía no me saqué los ratings más altos, los ratings más altos lo hacían unas niñas muy lindas. Ese es otro tipo. No, terrible, terrible. Además envidia porque yo trabajaba con ella. Pero marqué 52 puntos. O sea, marcar 52 puntos en Morandé con compañía era espectacular. No, ahora son imposibles. Entonces, el ego también tiene una consecuencia de que puede traerte malos resultados porque la gente empieza a atacarte, te empieza a insultar. Yo he tenido, para que usted sepa, me han acusado de que tengo denuncia en los tribunales de justicia, que estoy procesado, que me han acusado de que he estafado, que he robado. Manitos limpias, nunca jamás en un tribunal, ni nada, nada. Ni por política, ni por ufología, así que totalmente limpio. Así que si alguien le cuenta un cuento, simplemente es súper simple. O me pregunta a mí, o es un cuento porque es totalmente falso. Nunca he estado en un tribunal. Nunca. En los tribunales uno puede saber, así que cosas buscar y ahora en internet. Está todo. Está todo. Se me acuerdo que una vez estaba en un programa de mediodía y una productora, terminamos el programa, se me acerca y me dice, oye, Alberto, dijeron que tú tenías una denuncia en tribunales de justicia que te habías procesado. ¿De qué? Perdón, un computador, y saqué mi antecedente. Mira, ¿qué juicio tengo? No hay nada, limpio. Es muy fácil decir las cosas. Especialmente Denostar a alguien, insultar a alguien no cuesta nada. Gratis. Abrir la boca y soltar con aire. Oye, uno le puso cualquier cosa y uno que tiene que demostrar el Sí. que dice que es inocente. Tú eres culpable. Ah, Tú eres culpable hasta que demostrar que eres inocente. claro. No, Hay algo que está al revés. se usa mucho para eso, pero bueno, la verdad es que antes, como yo, nosotros somos de la época que las redes sociales no entraban a la casa, pero existen. A mí me da lo mismo, de repente mi familia dice, ¡ay, no, y eso, te van a funar! Y ahí, Dios mío. Yo iba a publicar un libro, lo leyó Mario Dussel. Me dijo, Alberto, si publicas esto te van a matar. Y no lo dijo en broma. Me dijo, en serio, si yo publicaba lo que estaba escribiendo me iban a matar. A mí por opinión me amenazaban muerto. Si es parte de la realidad, es parte de lo que existe. Ahora, yo vivo tranquilo, tengo mi familia, tengo momentos buenos, momentos malos, la he cagado en muchas cosas, he hecho cosas muy buenas, pero maldad, dañar a alguien, herir a alguien, robarle a alguien, estafar a alguien, como nada, lo veía a mí. totalmente tranquilo. Me he embarrado muchas veces, me he embarrado yo mismo, he sufrido estafas gigantescas, la he sufrido, sí, y he tenido éxitos maravillosos que se lo agradezco a Dios porque realmente Dios está con nosotros. Así es. Alguien quería hacer una pregunta, yo veo un dedito levantado por ahí. ¿No? Pregunta, sí, pues. Sí, pregunta algo. Cualquier cosa empieza a soltar la soledad. Sobre ¿qué había dicho que iba a tener, o sea, que tuvo encuentros en el pasado? Que si uno ha tenido encuentros en el pasado, la verdad es que sí. 2, no 1. Y no en investigación. Para colmo, no en investigación. Cuando yo tenía 7 añitos, estaba en el Quisco, en el refugio de la Grace, que hasta el día de hoy existe, que está al frente del estadio municipal del Quisco, en la Avenida Francia. Y no había nada alrededor, o sea, varias cuadras vacío completo. En toda la cuadra de Avenida Francia había un poste con una luz de mercurio. La luz de mercurio apenas iluminaba el poste, o sea, es una cuestión horrible.
Eran las 23 horas, aproximadamente el 8 de febrero del año 67, y sentimos con dos amigas que estaba un silencio absurdo. Una cosa que tú no escucháis nada, así como que hay una cúpula. Nos extrañó, salimos al patio, pleno campo, rodeado de bosque, y no había nada, no habían grillos, no había ningún ruido, nada, pero ni viento, ¿cachai? Nada, nada. Y de pronto miramos hacia la costa, hacia nuestra izquierda, miramos hacia la costa, y entre medio de los árboles, que había un bosque grande de pino y después un bosque de eucalipto, vemos unos rayitos que van atravesando entre medio de la neblina de la 11 de la noche. Pasa esto, se empieza a acercar, la María Paz y la Loli nos quedamos mirando qué es lo que era, no entendíamos lo que era, hasta que de repente esa luz se transforma en un objeto luminoso del tamaño de los árboles. Un eucalipto mide 17 metros de promedio. Esto era del mismo tamaño del árbol arriba del árbol, pero tocando las copas de los árboles. O sea, un objeto de 15 a 20 metros de altura. Totalmente iluminado, era como una palta, era como una pera. Brillante, pero tenía luz de adentro, o sea, la luz emanaba de todos sus bordes interior. Pasa frente a nosotros a esta velocidad. Más lento que andar a pie, con eso le digo todo. Ese objeto iluminó el sector donde nosotros estábamos, que como no había mucha población, digamos, iluminaba unos 200 metros a la redonda, totalmente iluminado como si fuera de día. Pasó frente a nosotros, lentamente, nosotros nos pudimos mover, o sea, no estábamos paralizados, no nos podíamos mover, pasó frente a nosotros, cabros de 6, 7 años, perdón, pero quedamos paralizados nosotros del susto. Pasa el objeto, llega al otro lado de la carretera, del centro de la Grace, pasa de largo, y cuando ya está entre medio del otro de los árboles, obviamente con los rayitos, nos quedamos mirando los tres y la María Paz dice, no, la Loli dice, ¿vieron lo mismo que yo? ¿Es verdad lo que yo vi? Y los tres dijimos, sí, o sea, lo vi. Y en ese momento se siente el viento. Como que el viento no estaba y de repente, ¡bum! Llega el viento y empiezan a moverse los árboles, se empiezan a mover las ramas, se empiezan a sentir los ruidos. Y a los pocos segundos, grillitos, sapitos, el ruido nocturno, lo que es normal, lo que es normal en el bosque. Patitas, ¿para qué me quiero? Salimos arrancando hacia donde estaban nuestros papás abajo en el casino principal de la Grace. Y cuando vamos llegando a la puerta, mi mamá con la mamá de una de las chicas salen, la tía, la mamá de la María Paz, Maruja, abren la puerta. Justo cuando vamos llegando, y nosotros saltando como, mira, nos pasó esto, ¿no? Y no decimos que estábamos viendo una nave espacial, perdón, nos pasó esto, vimos una luz gigante, un objeto tremendo que estaba frente a nosotros. No nos creyeron, para nada. Entonces se fueron, nos llevaron a dormir, cada uno a su habitación, en sus cabañas. Pasó el día completo al día siguiente, fuimos a la playa, jugamos ping-pong, taca-taca, los columpios, hicimos un día de niños. Y al día subsiguiente, cuando nos levantamos a tomar desayuno a las 8 de la mañana, fuimos al casino, donde estaban todas las mesas preparadas, y de repente se nos acerca una persona y dicen, chiquillos, vengan para acá, por favor. Porque todo el lugar, esto es como en Harry Potter, donde cuando es un secreto todos lo saben. Entonces, todos habían enterado de las cuestiones que nosotros habíamos contado. Dicen, chiquillos, por favor, ¿nos pueden contar qué es lo que vieron ustedes? La María Paz, la Loli y yo contamos cada uno lo que habíamos visto. Y había un Mercurio de Valparaíso que estaba encima de la mesa y dicen, miren, déjenme leer esto. Y había un recuadro, el cual hablaba de un avistamiento ovni la noche anterior a las 23 horas en los Andes, que queda al sur de nosotros, en Valparaíso, en Viña del Mar, perdón, en Viña del Mar, que queda al norte de nosotros, y en Roca de Santo Domingo, que queda al sur de nosotros. Y era igual. El objeto luminoso, como una pera, o sea, no fuimos nosotros solamente los que lo vimos, sino que estuvo en distintas partes del fenómeno, siendo parte de nuestra existencia. Ese fue mi primer encuentro cercano. Y después vino otro que fue el 2010. No, el del 2010, el del 2010 fue, no, ese sí que tiene historia. Fui a dar una conferencia en la noche al Centro Cultural La Capilla en Algarrobo, en Mirasol, sala llena, muy bonito. Termina la conferencia, nos vamos y se acerca una persona a pedirme que yo la atienda como maestro en biocuántica. Estamos hablando del año 2010. Entonces digo que sí, nos vemos al día siguiente. Entonces nos íbamos a encontrar con Wolfgang Schröder el día siguiente.
A las 11 de la mañana llegamos al Centro Cultural La Capilla, iba mi esposa, iba mi asistente José Miguel Saba, que llevaba, él no se había ido a Santiago por esta reunión porque él quería tomar fotos de mi paciente y yo. Cuando vamos llegando al Centro Cultural, doblamos en la esquina una plaza completa y una cuadra más abajo, un poquito más de una cuadra, venían dos personas. Y esas dos personas venían vestidas de manera estrafalaria, con colores increíbles, fucsia, verde limón, o sea, una ropa que era para la época 2010. En Chile nadie se viste así, nadie. Los vimos, parecían semáforos, entramos. Mi asistente se fue a la exposición de cueros, mi señora se fue a buscar a la señora Alicia, la dueña del centro, y yo fui al restaurante pensando que podía estar mi paciente esperándome. A todos nos fue mal, el paciente no estaba. Cuando salgo yo del restaurante, después de saludar al Tito, al dueño del restaurante, que está administrando el restaurante, a la gente que está en el servicio, salgo y en el descanso, en la escalera, me encuentro con una de estas personas que venía pintada, vestida muy, muy faltada los colores. Cuando bajo la escalera, buenos días, pero estira su brazo y me dice, hola, ¿cómo estás? Con un acento extranjero. Entonces digo, hola, ¿cómo estás? Como yo estoy en televisión, pensé que el gallo me había visto ahí anoche o un día en el programa, entonces el gallo me conocía. Me saca el tema de cosas y de repente me dice, oye, ¿a qué te dedicas? ¿A qué dedicarte tú? Yo pensé que me había visto en la tele, no, nada, para nada. Digo, mira, soy director de televisión, soy panelista de televisión y soy maestro en biocuántica. ¿Qué es el biocuántica? A ellos le importó un rábano la televisión. Entonces le empiezo a explicar qué es lo que es la biocuántica. Pero cuidado, yo estaba conversando con él, pero estaba mirando entre medio de los expositores, en el patio, estaba mirando para afuera por si venía el paciente. Porque estaba atento al paciente en realidad. Y de repente lo miro y veo que sus ojos, él está frente a mí, el restaurante está detrás mío, y sus ojitos, la parte de las pupilas, se ven brillantes. Como si tuviera una velita por dentro. Entonces yo lo primero que pienso, científicamente, experimental, alguien prendió los halógenos del restaurante y esos halógenos están haciendo que sus ojitos brillen. Entonces yo, ok, veo eso, pero sigo conversando con él, pero sigo mirando alrededor, esto pasa en segundos. Lo vuelvo a mirar y ya la cosa se empezó a poner medio turbia. El ojo completo, con las cuencas de los ojos estaban brillantes, luminosos, emanando luz. Una tontera, pero es como que uno hubiera puesto una servilleta o talco blanco en los ojos, así, una cuestión impresionante, blanco, ¡fua! Emanaba luz. Me echo para atrás mientras estoy conversando, explicando lo que es la biocuántica, miro para todos lados, que alguien se acerque, por favor, que alguien mire lo que está pasando acá, vuelvo a mirarlo y ahí simplemente yo dejé de hablar. Yo dejé de hablar. El tipo estaba iluminado de pies a cabeza, totalmente brillante, luminoso. Emanaba la luz de él y era como prácticamente yo veía los rayos pasar alrededor mío. Una cuestión impresionante. Me quedo callado, el tipo, cosa que es muy difícil que me quede callado, muy difícil. El tipo llega, se acerca a su poca distancia, se acerca a mí y empieza a poner sus manos en la cabeza, alrededor mío, los hombros, los brazos, el pecho, la espalda, por todas partes hasta los pies. Y después para arriba, y sube. Y cuando llega al final, para mí, mucho rato. Yo no sé si fueron 10 segundos, pero para mí fue mucho más de varios minutos. Mucho tiempo. Entonces el gallo llega, termina de hacer esto, se sonríe y me abraza. Me da un abrazo. Bien apretado, fuerte, intenso. Donde yo me doy cuenta que el gallo tenía un cuerpo. Tenía un cuerpo. O sea, yo sentí sus músculos, yo sentí la fuerza con que me estaba apretando el tipo. Y cuando me está apretando, me está soltando, me agarra los hombros y me dice, bienvenido a la hermandad, que es el nombre del libro. Bienvenido a la hermandad. Y se da vuelta para irse y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda? Y para mí el gallo brillante, luminoso, camina, baja los escalones, se junta con el otro colega que estaba con él y se van. Empiezan a, entonces yo, no te vayas. Me salió el no te vayas. El tipo se da vuelta y me dice, no te preocupes, nosotros volveremos. Y se da vuelta y empieza a caminar hacia la salida. Yo me giro, miro 4 metros de distancia, camino 6, 7 pasos. Señora Alicia, ¿cómo está? Buenos días. Estaba con mi esposa conversando. Y digo, disculpe la demora, pero estaba conversando con esta gente. Me acerco a la escalera de nuevo, esos 4 metros. Me pongo así
y sale un garzón corriendo, ¿dónde se fueron estos hueones? Y sale hasta la calle, no había nadie. Hay un parque al frente, 45 metros a la vuelta. O sea, yo caminé 4 metros y en 4 metros los tipos no estaban. Se teletransportaron. Si tú lo dices, así tiene que ser. Mucha gente me ha dicho, oye, esos fueron los friendship, están contigo. ¿Cómo era el gallo? Alto. Mira, yo mido 1,76, con zapato 1,80. El gallo de medio 1,88, o sea, mucho más alto que yo. De una piel de porcelana. La piel se le era impresionante la piel que tenía el gallo. Yo creo que cualquier mujer admiraría la piel que tenía el tipo. De hecho, mi señora decía, el gallo es muy buen mozo. Muy buen mozo. Era lindo el mozo. Y tenía el pelo rubio cobrizo. Y bueno, eso fue lo que me tocó ver. Y yo quedé muy impactado. Bueno, en ese momento, cuando pasa esto, suena mi teléfono. Era el paciente que me estaba llamando, yo tenía que ir a verlo a su casa. Y pausa. El avistamiento queda en pausa. Voy a la casa del paciente. Wolfgang tenía un Parkinson grado 3. O sea, había que sujetar entre 2 personas para que el gallo pudiera moverse, porque era impresionante. El desplazamiento sin control que tenía era impresionante. Yo iba con mucho miedo a atenderlo. Bueno, finalmente lo atendí. 45 minutos después, de repente yo lo miro y Wolfgang está así, conversando conmigo, en la terraza con vista a la playa de Mirasol. Yo le digo, oye, Wolfgang, ¿sí? ¿Te has dado cuenta cómo está ahí? Le cambia la cara y se mira y no estaba moviéndose. Pestañea y los lentes se llenan de agua. Se para y sale corriendo y se mete a la pieza. Y yo me levanto, y me pasa una cuestión, yo me pongo a temblar yo, me tienen que llevar para adentro, finalmente fue un atado. Como a las 40 minutos para aparecer de nuevo con una bebida en la mano y dice, está bueno, ¿eh? Está bueno, funciona, me decía. Y yo estaba tirado al lado de una enfermera y al lado de mi señora. Bueno, pasó eso, nos fuimos, nos invitaron a almorzar, un buen resultado, nos fuimos al Quisco, y cuando estábamos en el Quisco, mi asistente se fue, y al día siguiente yo estoy de aniversario de matrimonio. Por lo cual, como era el 22 aniversario, el lunes, fuimos a un lugar en Totoral, pasamos el descueve, fantástico, una familia espectacular. Y en la mañana, a las 10 y tanto de la mañana, tomando desayuno, de repente yo me acuerdo de lo que pasó, del encuentro con este ser de luz. Ahí me acordé. Y yo, oye, Joana, me pasó tal cosa, mira, ahora empiezo a contarle y dice, si yo lo vi. Agarré mi teléfono, llamé a José Miguel, y dije, oye, bueno, sí, weón, yo también lo vi. El administrador del restaurante lo vio, el garzón lo vio, uno de las personas que estaban hasta la arteria también lo vio. O sea, hubo varias personas que lo vieron. No fue una alucinación mía, todos lo vieron, ok. Y nos fuimos, pasó, o sea, una cuestión que yo sentí impresionante. A la semana después, me llaman por teléfono, del Mercurio Valparaíso. ¿Quién mierda le abrió la tarasca? No tengo idea, yo no fui. Es que fue mucho, mijita, porque me hicieron la entrevista, portada del diario, en el diario El Líder de San Antonio, portada del diario, ufólogo con encuentro con ser de luz. O sea, yo jamás, en 10 años, 11 años que llevaba, 12 años que llevaba en ufología, jamás pensé que yo iba a ser portada por yo ser un fenómeno que había ahí. No, pero fue impresionante. 2 casos. Ya, mi amorcito, perdón, pero como estaba embalado. O sea que cuando vieron como este objeto que dicen que era como una pera, Sí. como no había ruido, ¿ustedes creen como que el objeto era como una protección que evitara que los ruidos entraran? Como una cúpula que... Son maravillosos los niños. Sí, yo dije cúpula en un momento, sí, es verdad. Fíjate tú que cuando nosotros sentimos, era como que la cúpula nos estuvo cubriendo desde antes del avistamiento, porque no había ruido, cuando estábamos en la pieza no había ruido, salimos por eso mismo, salimos que era extraño. Y mientras todo esto pasó, ni una bulla, no pasó ni un auto, no salió gente de las otras cabañas, nada, una tranquilidad absoluta.
ese viento, yo me acuerdo que cuando como que nos quitan la cúpula, ¡fum! Empieza a pasar el viento, se empiezan a mover los árboles, las ramas, y a los pocos segundos empiezan a sentir los grillitos, se empiezan a sentir las arañitas, los bichitos que cantan en la noche. Es para salir corriendo. La verdad que eso fue lo que hicimos nosotros. Niños de 6 años y medio, 7 años, la verdad que salimos corriendo, obvio. No nos creyeron. Bueno, y años después, fue el año 66, 67, años después fue el 2010 cuando la prensa se enteró de esto y tiró esto en la noticia por todos lados. Y era yo. ¿Has preguntado algo? Si alguien quiere preguntar, con toda confianza. Era como que tan alto era ese tipo que dijiste que empezó a brillar. 10 centímetros más alto que yo. 1,85 m, por lo menos entre 1,85 m y 1,90 m. No me puedo parar porque si me paro la gente no va a cachar, pero más o menos 10 centímetros más alto que yo. Con una piel hermosa, ¿no? Yo reconozco la piel que tenía el gallo, era llamativo. Dígame. Era como celoso. Cuando lo abrazó, como que le dio, sintió algo. Una vibración, paz, calma. ¿Qué sintió cuando lo abrazó? Todo es vibración. Sintió como... Todo es vibración. Desde el comienzo yo creo que cuando el gallo me abrazó, no sé si yo temblé o fue realmente un traspaso de energía que me hizo. Porque lo increíble es que yo en ese momento ya llevaba un año como maestro en biocuántica, o sea, yo había desarrollado la biocuántica, y principalmente con el apoyo del doctor Isaac Goiz, que fue el inventor del biomagnetismo, fue uno de los apoyos más grandes que tuve yo personal con él para poder desarrollar la biocuántica. Yo llevaba un año, pero yo no tenía confianza. Yo pensaba que podía ayudar a mucha gente, pero nunca a un nivel tan alto. Y cuando veo a este paciente con Parkinson grado 4, 5, pon el número que queráis, el gallo estaba muy mal. Y yo iba con un miedo terrible. A mi señora le había dicho, podría hacer algo por él. Entonces, esto cuando tuve este encuentro fue antes de ir a verlo. Yo creo que el amor, la energía, la vibración que entró en mí hizo que más que mi consciente, mi subconsciente, mi ser supraconsciente, recibiera toda esta fuerza y fuera capaz de traspasarlo al paciente. Mira, en el libro, tengo 2 libros más, uno se llama Biocuántica, un paso más allá, que es el libro número 1, y el Biocuántica, has visto las señales. Y en el segundo libro cuento eso, porque la verdad es que si uno ve las señales, nosotros somos capaces de mucho más de lo que nos han imaginado, la historia de que nos enseñan en el colegio, en la universidad. Y la vida es maravillosa. ¿Y por qué no pensaste desde el principio que algo no estaba pasando que brillaba tanto? Normalmente veo que brilla más o menos los ojos de todo bueno, un pequeño brillecito, no tan alto, solo la veo. La palabra que expresa lo que yo sentí en ese momento estaba fascinado. Fascinado. Yo estaba parado, o sea, absorto, en silencio. Estaba fascinado. Magnetizado por la luz, magnetizado por el brillo. Yo creo que esa energía, mira, si era un extraterrestre, o era un ángel de Dios, o era un ser de luz divino, me da lo mismo. Yo no tengo idea qué es lo que era, ni quién era, no sé. Pero fue maravilloso. Simplemente fue maravilloso. Y lo agradezco. Cambió mi vida, mucho más de lo que había cambiado muchas veces mía, pero en ese momento cambió mi vida, definitivamente. Les agradezco su presencia y a los invitados también. Como mencioné antes, la primera instancia que fue Ufológico va a haber más para iniciar. Los invito por favor a que disfruten del café, que visiten la revista Secesión y que tengan una buena tarde. Ah, muy importante. Muy importante, como Es mi tema, es su tema. es mi tema, un chupacabra espectacular, es mi tema. Y aprovecho de hacerme propaganda. Es la mejor investigación a nivel mundial. En 60 años nunca nadie ha hecho una investigación como la que hice yo con respecto al tema ufológico. Así que yo lo agradezco, muchas gracias por el regalo, de verdad.